momento. Perfecto. Muy bien, entonces estábamos hablando y recordemos sobre la vigencia y el conocimiento de la ley. Ya dábamos a entender que el tema de la vigencia de la ley era un tema que nacía ya con la promulgación de la misma en el registro oficial. Y por obvias circunstancias de esa promulgación en el registro oficial, tenía que seguir pues una suerte de formalismo y que se la daba en el Ecuador cuando el presidente de la República ordenaba la publicación de la ley, pues, en este periódico oficial del Estado, pues, ¿no? A partir de ese momento, decíamos nosotros, la ley adquiría otro tipo de connotación, una connotación que desplegaba todas las facultades, todos los efectos y generaba ya una especie de un manda, prohibió, permite, pero sobre todo va a crear situaciones jurídicas para los individuos, pues, ¿no? Para los individuos, porque va a crear ese tipo de situaciones, de expectativas, muchas veces derechos, principios, regulaciones. Entonces, son formas a través de las cuales el individuo va a tener que interactuar con el resto de individuos, con la sociedad, pero también en su momento interactuará con el Estado como tal, pues, ¿no? La vigencia, decíamos, se le aplica de una manera territorial, ¿sí? Esa es la regla general. eh, y obviamente, eh, para eso, la vigencia de la ley era el inicio, el punto de partida, el nacimiento mismo de la ley, pero así como nace, también puede morir, decíamos, porque la ley podía morir cuando encontrábamos ese proceso de derogación de la misma y decíamos y señalábamos de que esos procesos, ese ocaso de la ley, es casi cuando una estrella ahí en el universo se empieza a apagar, pues, ¿no? Porque claramente esa ley ya eh, deja de ser apta para regular cierto tipo de situaciones en el ordenamiento jurídico, tal vez porque en gran parte su, su, su razón de ser ya no es la misma, ¿no? Ya no es la misma. La situación que está regulando ha cambiado drásticamente, necesita una actualización. Entonces, ustedes van a ver de que en ese sentido el ordenamiento jurídico es bastante dinámico, pues, ¿no? Bastante dinámico porque va incorporando nuevo tipo de leyes, nuevos tipos de regulaciones que matan a unas leyes y dan origen a otras sucesivamente. Decíamos asimismo de que la ley como tal tiene excepcionalmente un carácter extraterritorial, pero eso es posible gracias a un entorno, sí, a un entorno del derecho internacional privado que nos permite eso en el campo del derecho civil, pues. Y acuérdense de ese aforismo de la lex rei citae, en el sentido de que nosotros vamos a sujetarnos a la ley en donde se encuentre situado ese bien, pues, ¿no? Ese bien nuestro. Y en esa medida, adquirimos nosotros una especie de extraterritorialidad en ese sentido, como tal, pues, ¿no? Entonces nos encontrábamos en eso y decíamos ahí la gran pregunta, esta es la gran pregunta, ¿estamos ante una ficción o una presunción? Cuando hablamos de el conocimiento de la ley, cuando hablamos del conocimiento de la ley, acuérdense eh, de que nuestro Código Civil nos va a decir claramente de que una vez que está vigente la ley, sí, una vez que ya ha estado publicada en el registro oficial, la ley se entiende que es conocida por todos,
Y su excusa, ¿sí? Y su excusa, ¿sí? No es permitida. Yo no puedo decir, ve, pues, robé, pero yo pensaba de que robar no estaba sancionado. Maté, pero pensaba que no pasaba nada, ¿sí? Presté dinero y presté obviamente utilizando los intereses que sobrepasaban los máximos referenciales y no sabía de que esa práctica era conocida como chulco, como anatocismo, ¿no? Entonces, yo no sabía. Eso no es permitido, ¿no? Porque se entiende de que ese tipo de situaciones están reguladas, están normadas en el ordenamiento jurídico. Y sí que eso depende de la vigencia de la ley. Tomar en cuenta entonces eh, que con la vigencia de la ley, activamos, activamos automáticamente una obligación positiva. Esto es una obligación positiva. ¿Y esa obligación positiva es de qué? De cumplimiento, de cumplimiento, de sometimiento. Y obviamente ese sometimiento, ese cumplimiento es para augurar, para asegurar un entorno de seguridad. Entonces aseguramos ese entorno de seguridad, ¿no? De seguridad, eso es fundamental. Por lo mismo, entonces, alegar, sí, alegar de que desconocíamos no es permitido, ¿sí? No es permitido. Pero al fin de cuentas, ¿nos encontramos ante qué? ¿Una ficción o ante una presunción? Se puede decir que nos encontramos a una ficción. Sí, al derecho le gusta trabajar mucho con ficciones. La ficción, ojo, va a ser una especie de creación, de recreación de situaciones, ¿sí? Que en el plano real no se dan, pues, ¿sí? En la vida real no se da. Es una ciencia ficción, ¿sí? Nosotros estamos aquí creando realidades, estamos nosotros recreando situaciones. Entonces sí que estas ficciones, voy a poner aquí, crea y recrea situaciones, realidades. Y esta es una de ellas, ¿no? Porque en este sentido, nuestro Código Civil, para asegurar la seguridad, ese entorno de seguridad nos está diciendo de que la ley, el ordenamiento jurídico, es conocida es conocido por todos los habitantes del Ecuador. Pero eso ya en la vida real es posible, es bastante improbable, más bien dicho. Muchas veces, vean ustedes, y con toda seguridad, ni los propios operadores de justicia, ni los jueces, nadie conoce el 100% de nuestro ordenamiento jurídico. Pero eso no es excusa para decir yo no sabía y como no sabía, no lo hice. No, pues. Entonces, como yo no sabía de qué era de pagar los impuestos, yo no pagué. Y como no pagué y como no sabía, no tiene por qué exigirme lo contrario, señor Estado. Entonces, eso no es posible. Porque en ese sentido nosotros ahí sí que estaríamos asegurando, ¿sí?
un entorno de clara inseguridad. Por lo tanto, nos encontramos ante una ficción y esa ficción como tal que crea una situación. ¿Qué tipo de situación? Una situación en donde nosotros estamos diciendo que la ley es conocida por todos. Esa ficción lo vamos a ver nosotros claramente señalada en el artículo 13 del Código Civil, ¿no? Y, y el artículo 13 del Código Civil sí que nos va a decir que la ley obliga a todos los habitantes de la República, pero además a los habitantes y a los extranjeros, ¿no? Y a los extranjeros. Y ahí el tema clave es de que ya el propio artículo 13 nos va a decir que esa ignorancia no excusa a persona alguna. Entonces, tomen en cuenta aquí el dato relevante. La ignorancia de ley no es excusa. No es excusa para no cumplirla, para no aplicarla. Hay excepciones, ¿sí? Hay excepciones a esta regla, como en todo el derecho, ¿no? Hay una excepción interesante en la esfera penal, ¿no? En la esfera penal. Entonces, en la esfera penal puede darse el caso de que una persona que no tenga todos los conocimientos, una persona que claramente no ha accedido a entornos educativos, que sea una persona analfabeta, que sea una persona que carece de educación, ¿sí? Por diversos factores de su economía y así sucesivamente, haya cometido un delito. Pero haya cometido el delito, pero porque no sabía las consecuencias jurídicas que iba a traer eso, esa situación, ¿sí? Entonces nosotros ahí sí que podemos decir que esa persona, ¿sí? Esa persona que carece de esos conocimientos, carece de educación, carece, sí, carece de una suerte hasta de razonamiento, puede ser o puede recibir un trato un tanto más, más permisible. No quiere decir que le estamos, que estamos eh, exculpándolo. No, 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 no. Pero podemos tener un trato más blando, entre comillas, ¿no? Pero eso cuando analizamos factores económicos, educativos, ¿sí? Cuando analizamos ciertos factores, como digo, hasta del razonamiento, entonces, bajo este contexto, sí, bajo este contexto en el plano penal, puede haber una excepcionalidad, pero no en el sentido de que te estoy perdonando al 100%, no, sino en el sentido de ser un tanto más blando. Personas en comunidades indígenas, por ejemplo, que no han accedido plenamente eh, a, a los sectores educativos, a una educación, y que en alguna medida pueden verse involucrados en cierto tipo de situaciones jurídicas que claramente desconocen, pero por su formación, ¿sí? Por su formación, va a ser un trato más bien muy, muy inequitativo que sean juzgados con la misma vara que nosotros, que hemos tenido la suerte de acceder a entornos educativos un poco más efectivos. Nuestro
entorno económico es diferente y por obvias circunstancias nuestro razonamiento va a ser totalmente diferente, pues, ¿no? Porque ahí sí que sabemos nosotros en lo que nos estamos metiendo. Diferente es, entonces, ese sector de la población, la excepción en el plano penal, entonces sí que toma en cuenta estos índices, ¿sí? No quiere decir que les estamos absolviendo de la aplicación. No, no. Hay un trato tanto más blando en el sentido de que se toma en cuenta estos factores. Tomar en cuenta, pero que la regla general de que la ignorancia de la ley no excusa a persona alguna. Eso es clave, ¿no? Y obviamente eso parte desde el artículo 6. A partir del artículo 6, ¿no? Del artículo 6 del Código Civil, que hablábamos acerca de la vigencia de la ley. Porque no es presunción, no es presunción, porque obviamente la presunción tiene otra connotación. La presunción como tal es una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia que se deduce, que se deduce, ¿sí? Que se deduce de ciertos antecedentes previos o circunstancias preliminares. Voy a poner aquí de circunstancias preliminares. O sea, estamos hablando de que ya tenemos una base de realidad aquí. Y la presunción como tal, entonces, siempre va a estar unida a algo, a un acontecimiento o a un antecedente previo. Circunstancias preliminares y les voy a poner y de antecedentes. ¿Sí? Bajo ese contexto, nosotros vemos de que las presunciones, en este caso, no estamos hablando de una presunción, porque el conocimiento de la ley no tiene un antecedente previo, pues, ¿no? No tiene ningún antecedente previo. No podríamos decir que hay un antecedente previo. Aquí estamos más bien creando una nueva situación. Estamos creando una realidad. Y esa realidad es de que estamos creando un mundo en el cual todos conocen la ley. Por lo tanto, no es una presunción. La presunción parte ya de bases, base- pa- eh, parte de circunstancias previas. Como tan, por lo tanto, complementa la realidad. Es un complemento de realidades, ¿sí? Y en la práctica podemos encontrar nosotros dos clases de presunciones, ¿sí? Dos clases de presunciones. Iuris tantum, las iuris tantum, que en este caso, ustedes ya lo verán, eh, admiten prueba en contrario, admiten prueba en contrario, ¿sí? Y aquí ya les voy a mandar la tarea. Y tenemos por el otro lado las iuris et de iure. Y estas, estamos aquí hablando de presunciones de puro y de pleno derecho. ¿Sí? De puro y de pleno derecho. Y no admite prueba en contrario. No admite prueba en contra. Entonces, Sofía, para el día de mañana, les voy a pedir
un ejemplo de una presunción iuris tantum y un ejemplo fundamentado, obviamente, de una presunción iure et de iure. ¿Estamos? Sí, doctor. Perfecto. Cuando busquen, ustedes van aquí a encontrar las... aquí les voy a poner... Esta es la presunción de hecho. Y esta de acá es la presunción de derecho. ¿Sí? Las presunciones de hecho y las presunciones de derecho. Como tal, pues, ¿no? Perfecto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro?